Es obvio que la UFC es la compañía más grande del mundo de MMA. Y hay un montón de peleadores y están los mejores peleadores dentro de la UFC. Pero muchos de ellos se quejan de que el pago dentro de la UFC no es lo suficientemente elevado como otras compañías y prefieren irse a otras compañías. Entonces, aquí surge la pregunta. ¿Realmente la UFC debería aumentar los salarios si realmente es que son bajos sus salarios? Me presento, mi nombre es Denis y estás en Esquina 9, mi esquina y tu esquina de artes marciales. Bueno gente, viendo la buena recepción que tuvo el vídeo de Jon Jones y si la UFC debería de pagarle 30 millones y también hablando un poquito de los bonos, que muchos de vosotros estuvisteis de acuerdo conmigo de que los bonos de la UFC tenían que aumentar, pues la verdad es que he querido hacer otros vídeos así hablando de temas que a mí me gustan más, ¿no? De temas empresariales y todo eso. Y hoy quiero hablar un poquito sobre los sueldos de la UFC. Y es que muchos de vosotros me estabais hablando de que los sueldos de la UFC sí que eran bajos, ¿no? Y bueno, ahora ha salido Kevin Lee diciendo que va a haber una promotora que va a dar 50% a los peleadores, 50% para la promoción y todo eso, y ver si de verdad no es rentable una promotora tal, pascual, ¿no? Pero yo creo de que aquí se está viendo un poquito mal, o sea, lo que sería la rentabilidad de un peleador y también la rentabilidad de una promotora. Y no se está viendo la estructura de costes que hay dentro de una empresa como la UFC, ¿no? Y bueno, aquí, para ser claros, vamos a decir de que tenemos dos partes, ¿no? Tenemos una parte que es la promotora, que es la que organiza todo y la que hace todo, la que publicita todo. Y luego también tenemos la parte del peleador, ¿no? Y el peleador no solamente es peleador, porque luego ellos también pueden hacer sus sponsors, hacer sus marcas y bueno, de esto vamos a hablar un poquito más para adelante, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de la parte de la UFC, ¿vale? La UFC no solamente tiene el coste en cada evento de lo que serían los peleadores, ¿no? Al igual que no solamente tiene los ingresos de pay-per-view o lo que serían las entradas. La UFC tiene sponsor, tiene un montón de cadenas de televisión detrás, tiene también en YouTube, tiene un montón de personas que están detrás de la UFC y también que son sponsors que quieren salir dentro de lo que sería el octágono, colaborar marcas como Prime, también que colaboran con UFC y un montón de cosas, ¿no? Pero la UFC, mira, no solamente tiene el coste de los peleadores. Organizar un evento ya a encender las luces es algo que es carísimo. Montar un equipo de montaje de lo que sería toda la escenografía de la UFC, de todo lo que sería también el octágono, de las luces, para que se vea todo súper bien. Eso también cuesta un dinero para la UFC, ¿no? Pero yo sinceramente no creo que solamente sea eso lo que le cuesta a la UFC. Esto simplemente es la punta del iceberg, porque hay un montón de gastos ocultos que no estamos viendo. La UFC tiene un montón de community managers dentro de todos los países. Si nosotros vemos, tienen un montón de seguidores dentro de Instagram, dentro de YouTube, dentro de Twitter. Todo eso son personas que hay detrás que van haciendo que la UFC se vea bien, que lo puedan poner de cara al público e ir creando una marca personal. También el tiempo que se tarda en poder llegar a acuerdos con otras marcas. También hay personas que hacen entrevistas, un montón de medios de comunicación, el poder hablar con hoteles. Todo eso forma parte de los gastos que también sería dentro de la UFC, ¿no? Y bueno, la UFC ha montado un sistema para crear superestrellas. ¿Por qué? Porque a ellos les interesan que sus peleadores vendan muchísimo. Entonces ellos crean historias detrás de los peleadores para hacerlos superestrellas y para hacer que cuando ellos peleen la UFC gane mucho más. Y hoy día cualquier peleador de la UFC ya tiene un estatus de ser peleador de la UFC y ya el propio evento tiene su marca personal y va a haber un grupo de personas que da igual quién pelee que va a ver los eventos de la UFC. Entonces, eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, todo el tiempo que se ha invertido, el poder pelearse con las comisiones atléticas, todo lo que hay detrás de la UFC, de verdad de que no nos lo podemos ni imaginar. O sea, hay un equipo gigante detrás que no solamente es de la UFC. Entonces, mira, también tenemos la otra parte que es la del peleador. El peleador simplemente entrena y luego tiene que ir a pelear. Es verdad que luego el peleador tiene que pagarle a sus entrenadores, tiene que pagarle a su manager, pero todo eso, sinceramente, son costes que tiene atribuido el peleador porque ellos quieren. Pero la UFC le paga al peleador por algo.
y le pagas un coste que el mismo peleador firma, es decir, el peleador acepta tener ese sueldo. Entonces, claro, hablar de darle el 50% a los peleadores es algo tricky porque tenemos que ser sinceros, los peleadores también se aprovechan de estar en UFC para luego montar su propia marca personal. Hay un montón de peleadores que hoy día son ricos gracias a la UFC y no por los sueldos que le estaban dando, sino por lo que han podido conseguir detrás. Y bueno, volvemos al tema de palancas, ¿no? La UFC se ha dedicado a montar un equipo gigante para hacer historias para los peleadores, para tener narrativas y para hacer que las peleas sean lo más grande posible, que eso también repercute en el dinero de los peleadores. ¿Por qué? Porque si un peleador va escalando dentro de la UFC, pueden llegar a tener puntos de pay-per-view si son peleadores que van escalando en los rankings, y a medida que tú también vas siendo rentable para la UFC, tú tienes poder de negociación. Entonces tú puedes decir, mira, mi base es esta, pero yo no quiero pelear contra este tipo por este dinero. Yo quiero pelear contra otro peleador que me sea más sencillo, voy a ganar más. Además, también por el ganar me dan el doble de dinero, o bueno, lo establecido que al principio es el doble, o sea, al principio el peleador de la UFC gana 10.000 más 10.000 o 12.000 más 12.000 y luego van ganando un poquito más, ¿no? Pero cuando ya llegan a un punto en el que la UFC ya está pagando mucho de base a los peleadores, pues no sé si es que le doblan el salario o le ponen un porcentaje extra más por ganar, pero imaginaros un Conor McGregor que a lo mejor puede tener un contrato de base de 5 millones o algo así, y doblarle, pues claro, ya sería algo más complicado, ¿no? Pero claro, la UFC no solamente tiene el gasto de los peleadores, entonces decir de pagar el 50% a los peleadores, eso tiene un coste de oportunidad. ¿Y qué es un coste de oportunidad? El coste de oportunidad es lo que tú pierdes por hacer o pagar algo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo ahora estoy grabando este vídeo, tengo el coste de oportunidad de, por ejemplo, poder hacer la cena porque esto me toma a mí un tiempo. O si yo tengo 10 euros y yo decido gastarme 5 euros en Coca-Cola y en refresco, tengo el coste de oportunidad de gastarme otros 5 euros en algo como fruta, verdura y todo eso, ¿no? Son bastante malos ejemplos, pero para llevarlo al día a día, ¿no? O sea, yo al gastarme los 5 euros, pues no tengo esos 5 euros para otra cosa. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si la UFC le da el 50% a los peleadores, eso tiene un coste de oportunidad de no poder invertir tanto en redes sociales, de no poder invertir tanto en community manager, no poder crear una marca personal sólida como la que tiene hoy día la UFC, y poder de negociación con otras compañías. ¿Por qué? Porque también si la UFC presenta de que tiene beneficios a otras compañías, los sponsors pueden pagar más también, y eso, ojo, se repercute también en el contrato de los peleadores. Entonces, claro, la gente ve el monto total que gana la UFC y lo que le paga a los peleadores, que a lo mejor es alrededor de un 30% lo que le paga a los peleadores, dice, oh, esto no es nada. O imaginaros que le paga el 18, el 10%, me da igual. Los peleadores ya están firmando un contrato que ellos mismos son los que aceptan ese contrato. Y además, algo que no ve la gente es que la UFC te da su plataforma, que es la plataforma más grande del mundo, para poder tú publicitarte. Es decir, los peleadores no pueden publicitar sus marcas dentro de la UFC, pero la UFC a los peleadores mismos los crea como una marca personal. Entonces, imaginaros, Ilia Topuria, que aquí dentro de España es una persona súper famosa, pero Ilia Topuria, si no estuviese dentro de la UFC y si no fuese campeón del mundo de la UFC, no podría tener los negocios que tiene ahora, no podría tener los sponsors que tiene ahora, no podría hacer las colaboraciones con Prada, no podría hacer ninguna colaboración con nadie. Es verdad de que yo creo de que Ilia Topuria es un tipo muy talentoso, entonces podría haber hecho cualquier negocio y le hubiese salido bien, pero los contactos que tiene, las personas que tiene detrás Ilia Topuria, no las tendría si no fuera por la UFC y por la palanca que tiene la UFC. Y vuelvo a explicar el tema de apalancarse en algo. Los peleadores se apalancan en la UFC. ¿Para qué? Para poder crecer ellos mismos también. ¿Por qué? Porque al ser peleadores de la UFC, ellos pueden conseguir también hacer su propia marca y ya tienen una base de seguidores sólida. ¿Por qué? Porque ya tienen un estatus. Y es que cualquier peleador de la UFC medio ya tiene 20.000 seguidores en Instagram. Y si empieza a hacer mucho contenido, es que no hay ninguno que baje de los 70.000, 100.000 seguidores. Y esas son personas potenciales que pueden comprar tu producto porque les gusta. O personas que si tú montas el día de mañana un gimnasio, seguramente por haber sido peleador de la UFC,
van a ir a tu gimnasio. ¿Por qué? Porque van a decir, mira, él es peleador de la UFC, antes era peleador, entonces voy a su gimnasio que seguro que sabe. Entonces, el que sabe apalancarse en lo que te da la UFC, la exposición que te da, en todo lo que la UFC puede generar, pero a la UFC le interesa que tú seas grande y que tú puedas generar mucha expectación, mucho público, para ellos también revender pay-per-view y que la gente quiera verte. Pero es que tú también te tienes que aprovechar de lo que la UFC te da, y es que te da visibilidad cuando a lo mejor tú en eventos locales no tenías esa visibilidad. ¿Quién, por ejemplo, hoy día ve WC? ¿Quién, por ejemplo, ve en España AFL? Es verdad que hay gente que va a ver WOW, que va a ver WAR, pero ¿quién ve WC dentro de México? ¿Quién ve Cage Warriors? Realmente no son promotoras que se vendan tanto como la UFC, y los peleadores, a no ser que sean súper estrellas dentro de esas compañías, no llegan a tener esa fama que tienen en UFC. Entonces, ok, vamos a generar 50-50 para los peleadores, pero eso luego tiene el costo de oportunidad de que tú no vas a poder crecer de manera tan exponencial como a ti te gustaría, no podrías hacerte famoso de manera que a ti te gustaría. ¿Por qué? Porque la fama yo creo que a muchos peleadores no les gusta, dicen yo solamente entro y peleo, pero entonces no te quejes después de tu sueldo, loco. Porque es que no estás generando ningún beneficio para la UFC. Simplemente eres un peleador que eres bueno y que la UFC te mantiene porque quiere tener a los mejores peleadores del mundo. Y eso también le da imagen de marca a la UFC. Tengo a los mejores del mundo. Pero si tú eres un problemático y después no generas nada de expectación, no generas nada de pay-per-view como Mokaev, pues le va a dar igual a la UFC porque esto es un negocio. Y entonces tú te vas a ir fuera de la UFC. Y es que es así, ¿no? Mokaev ahora podría haber hecho 1000 cosas para la UFC, hacer que venda, y la UFC no le hubiese podido echar. ¿Por qué? Porque no es un movimiento rentable echar a Mokaev si es que Mokaev causaba expectación. Pero realmente no causaba, no vendía, y entonces a la UFC no le interesa. Y aunque la UFC puede intentar vender a Mokaev, realmente tú también tienes que poner de tu parte, ser un Ilia Topuria de la vida, ser un peleador que a lo mejor está muy activo para que la gente te vea muy de seguido y quiera verte siempre. O simplemente ser un tipo carismático que le caiga bien a la gente y que quiera verte ganar siempre. Pero si tú eres un peleador que estás en media tabla de la UFC, que no estás ni rankeado ni nada, y que luego cuando peleas nadie te conoce, nadie sabe de ti porque eres un peleador que gana 2 peleas y pierde 2, y luego no sabes hablar de cara al público, pues sinceramente no pidas de que la UFC te pague muchísimo porque es que tú no te lo mereces. Tú estás ganando dinero porque estás peleando, pero gracias a lo que están vendiendo otros peleadores. Entonces, sinceramente, no pidas mucho, y el 50-50 yo no lo veo realmente. Entonces, bueno, ¿debería la UFC subir los sueldos a los peleadores? Pues realmente yo pienso de que la UFC podría subir un poquito más. Siempre tiene que ver el punto en el que se cruzan los dos intereses, ¿no? El de la UFC y el del peleador. Entonces el punto en el que ellos se cruzan es donde la UFC tiene que ver cuánto puede pagar a los peleadores, ¿no? También tiene que ver qué porcentaje de beneficios puede aportar más para los peleadores. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que tener incentivos, pero realmente yo creo de que la UFC es una plataforma enorme y que los peleadores que están dentro pueden ganar dinero por muchas más vías que no sea solamente la UFC, y la UFC no tiene problemas con eso. Entonces yo creo de que los sueldos están bien, podrían aumentar un poquito más, pero hay que analizar un poquito más atrás. Y bueno, al igual que hoy he dicho de que no se puede, lo mismo puedo hacer otro vídeo analizando de que sí se podría, gracias a lo que está generando ya la UFC, gracias al tiempo que ya llevan. Y bueno, al final no es la compañía que más paga, pero sí es de las que mejores paga. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los peleadores de la UFC ganan un sueldo medio mucho mayor que los de otras compañías. Y es que los peleadores que están abajo pues cobran 12.000 más 12.000. Que eso es un sueldo que en otras compañías no se da. La mayoría de compañías dan 3.000 más 3.000. Por eso los peleadores pelean 3, 4, 5 veces. Y además la UFC, a medida que tú vas subiendo y que vas ganando, pues tú vas mejorando contratos. Y al final en el segundo o tercer contrato tú tienes peleas de 40.000 más 40.000, 50.000 más 50.000, y ya por ganar puedes estar ganando 100.000 pavos, que la verdad en España por lo menos está bastante bien. En Estados Unidos no es un mal sueldo, o sea, es un sueldo medio, pero si tienes 3 peleas y ganas 3 peleas y además te puedes llevar un bono, pues puedes estar ganando $500.000 en un año, y es algo que está bastante bien. Entonces no creo que la UFC esté pagando tan poco de sueldo
pero sí que es verdad que a lo mejor a sus superestrellas podría pagarle un poquito más, pero esto ya habría que analizarlo en otro vídeo. Pero bueno, aquí lo más importante no es mi opinión, sino que es tu opinión. Así que coméntame aquí abajo si piensas que la UFC tiene buenos sueldos o no tiene buenos sueldos y qué piensas de lo que yo he dicho de que la UFC es mucho más que solamente peleas, sino que tiene más gastos y todo eso, ¿no? Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!